Buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Son las 5 de la tarde en Centroamérica. Son las 8 de la noche en Argentina. Damos gracias al Señor porque una vez más nos permite reencontrarnos a la luz de su santa palabra. Hoy es martes para que nos ubiquemos en nuestra plataforma de Facebook Live en un tema que hemos titulado 100 relatos con aguijón. De eso hemos venido hablando las últimas semanas, los martes y los jueves, al ser las 5 de la tarde, hora de Costa Rica. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, director de ministerio. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da y estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live y también a través de su emisora online MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma audiovisual, pero también estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma radiofónica. Usted puede sintonizarnos en este momento en ambos formatos y dentro de una hora usted puede volver a revisar las diferentes grabaciones de este material en nuestro podcast en MP Radio, o puede accesar la plataforma de Facebook Live y también lo subimos a YouTube. Hoy continuamos con esas verdades bíblicas. Están en la Biblia. Lo que pasa es que están escondidas en una serie de ilustraciones, escondidas en una serie de comparaciones, de fábulas, de alegorías, de analogías, que para un corazón humilde que está receptivo a la palabra del Señor inmediatamente lo va a poder captar. Aquella persona que no le interesa la palabra del Señor, no le interesa hacer ajustes o cambios positivos en su vida, pues definitivamente ese tipo de historias no son para ellos. El Señor Jesús magistralmente utilizó ese método de enseñanza de las imágenes, de las comparaciones, y lo hacía en cumplimiento de una profecía bíblica allá por el Salmo 78. Jesús solo enseñaba mediante ese sistema. Y ya hemos venido hablando en las últimas semanas de algunas fábulas que aparecen en el Antiguo Testamento, porque también ese método no era nuevo. En la época de Jesús ya se había usado muchísimos años atrás. Sin embargo, hay que decir las cosas como son, y magistralmente el maestro las usaba con una fineza, con una destreza, poniendo atención a todo lo que sucedía a su alrededor. Hoy vamos a continuar con estas fabulitas, con estos relatos, y yo he titulado el tema o la sesión de esta tarde-noche, Mejor tuerto y manco. Así es como he titulado yo la sesión de esta tarde, en la que vamos a analizar algunas parábolas y hay una alusiva a este tema que hemos titulado. Habacuc capítulo 2, versículo 14, dice la palabra del Señor: y el conocimiento de la gloria del Señor llenará entonces toda la tierra, como las aguas llenan el mar. Habacuc capítulo 2, versículo 14 es el texto lema que hemos estado utilizando en esta seguidilla de parábolas que nos va a llevar varias semanas. Vamos a entrar a la parábola o al relato, a la fábula número 22, la ilustración número 22. No es una parábola en sí como las que estamos acostumbrados a leer en la palabra del Señor. Hay más de 40, 41. Pero es una ilustración muy interesante en la cual Jesús nos va a enseñar algo. Una simple lectura del texto no permite que nosotros podamos absorber la riqueza espiritual que tiene este tema para cada uno de nosotros. He titulado este relato número 24, o pagas o vas a la cárcel. Así de simple. Mateo capítulo 5. Son solo 2 versículos. Mateo 5, 25 y 26. O pagas o vas a la cárcel. En algunas naciones el tema de las deudas es un asunto muy serio.
En el contexto histórico de Jesús, las deudas era un tema bastante serio. Y las deudas, en determinados casos, si no se podían compensar económicamente o con activos, uno tenía que entregar hasta la familia. Hijos, esposa, lo que hubiese a la mano se convertía en moneda de cambio para pagar esas deudas contraídas con acreedores. Por eso Jesús está muy atento a lo que está sucediendo en su entorno, conoce precisamente de la legislación en cuanto al tema de deudas y va a utilizar esta interesante ilustración para darnos a usted y a mí una verdad bíblica que usted no puede dejar pasar en esta tarde noche. Pero antes de la ilustración hay algo que Jesús está enseñando y que le va a servir precisamente para traer la ilustración posteriormente. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24 dice la palabra del Señor: si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar. Ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Mi abuela decía, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Es una ilustración muy interesante. ¿Qué aparece primero? ¿La gallina o aparece el huevo? Es exactamente lo que Jesús me está diciendo aquí en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Jesús me habla de una persona que lleva una ofrenda al altar, pero antes de presentar su ofrenda, dice que recuerda, y es el Espíritu el que lo está convenciendo de pecado. No hay otro, que es el Espíritu el que nos habla cuando algo no está bien en nuestras vidas. Bendito Dios, porque el Santo Espíritu nos acusa y lo hace precisamente para que hagamos algo al respecto, porque si no, podemos hasta morir en condenación. Y cuando vamos a presentar esa ofrenda, dice el Señor, que yo me acuerdo de que estoy enojado con alguien o de que alguien está enojado conmigo. Vean qué interesante. ¿Te acuerdas de que alguien está enojado contigo? No dice que yo estoy enojado con la persona. Es alguien que se enojó conmigo. Hay personas que se enojan con usted y usted ni siquiera les ha hecho nada. Suele suceder. A veces uno se gana enemigos de a gratis. Uno no ha tenido ninguna confrontación, pero aparecen esas personas molestas. Hay gente que se molesta con uno. Hay gente que se enoja con uno. Los pastores pueden contar muchas experiencias. Hay muchos hermanos en la iglesia que se enojan con los pastores. El pastor les llama la atención. El pastor les exhorta. El pastor ha tenido que confrontarlos en algún momento. Y la gente simplemente lo que termina es enojándose. Así de fácil. Dice Jesús que si yo tengo mi ofrenda y alguien está enojado conmigo, antes de la ofrenda, porque entonces aquí vamos a poner en una balanza, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o las buenas relaciones con las demás personas? Antes de la ilustración que vamos a analizar, Jesús me está dando una exhortación. El maestro de maestros considera que es más importante reconciliarse con el prójimo que hacer un deber religioso. El que tenga oídos para oír en esa noche que oiga. Porque para muchos pastores es más importante la ofrenda, es más importante el diezmo. Y dice Jesús que más importante que cualquier ritual o liturgia religiosa, lo más importante es que estemos bien con nuestros semejantes. Nunca un servicio al Señor va a poder justificar las malas relaciones con los demás. Usted no me puede decir que es el diácono más diácono si usted, hermano y hermana, tiene un conflicto con alguna persona. Usted no puede decir que usted está sirviendo al Señor muy lindo y que usted siente la presencia del Espíritu. No puede ser verdad si usted tiene algún tema relacional que no lo ha resuelto. Y de eso es de lo que me está hablando el Señor en esta noche, y por eso la ilustración que viene a continuación. Más importante que entregar una ofrenda,
para que esa ofrenda sea aceptable, el Señor requiere que antes mis relaciones horizontales estén bien. Recuerde que en el tema relacional nosotros tenemos una relación vertical y esa relación vertical es con Dios. Pero también tenemos relaciones horizontales y esa es con todos nuestros prójimos. Y nuestras relaciones horizontales pueden estar bien si, solo si, nuestra relación vertical está bien. Y nuestra relación vertical con Dios estará bien si, solo si, mis relaciones horizontales están bien. Yo no puedo decir, dice la palabra, que amo a Dios a quien yo no he visto, si yo no amo a mi prójimo al cual yo veo todos los días. El apóstol Pablo también hace una clara referencia en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 18, cuando el apóstol Pablo dice: procuren en lo que les sea posible estar en paz con todo el mundo. Procuren. Otras versiones de la Biblia dicen que en cuanto dependa de nosotros, tratemos de estar bien con los demás, porque hay cosas que dependen de usted, hay cosas que no dependen de usted, pero todo aquello que dependa, trate de hacerlo. Camine una milla más. No hay nada más horrible que estar enemizado, que estar peleado. Usted tiene un pleito en su lugar de trabajo, tiene un pleito en su casa, usted tiene una enemistad en la iglesia, usted tiene una enemistad en la carnicería. Es terrible. Hay personas que andan enemistadas con Raimundo, decía mi abuela, y con medio mundo. Y Jesús nos hace un llamado para que resolvamos con prontitud lo que es el enojo y la malicia contra otras personas. Cuando yo ignoro o paso por alto resolver esas situaciones de molestia, de enojo, de ira, de cólera, como usted quiera llamarlo, con otras personas, lo que Jesús me va a decir a continuación es que a mí el enojo lo que termina haciéndome es encarcelándome. El enojo lo que hace con las personas es que los encarcela. Y es muy interesante esa apreciación, porque también alguien decía que enojarme con alguien es como que yo me tome un veneno y yo pretenda que al tomarme yo ese veneno la otra persona se muera. A veces estamos enojados con alguna persona y esa persona duerme tranquila, come bien, no está molesta, está feliz de la vida y el que está enojado soy yo. Porque el que se enoja, hermano y hermana, termina encarcelándose. Por eso cuando yo me aferro con el enojo en contra de otra persona, en primer lugar, peco. En segundo lugar, me encarcelo. Y en tercer lugar, le abro el espacio al diablo. El mismo apóstol Pablo decía en Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, si se enojan, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. Así no le darán lugar al diablo. ¿Dónde entra el enojo a encarcelarme? ¿Cuándo se convierte el enojo en pecado? Cuando yo permito que esa amargura eche raíz en mi existencia y se vaya cada día incrementando, se va cada día acrecentando y lo que va provocando es una distancia aún mayor con aquella persona con la que yo no me he puesto a cuentas. Entonces, ahora viene Jesús con esa ilustración tan interesante en Mateo capítulo 5, versículo 26 y 27, la que yo he titulado o pagas o vas a ir a dar a la cárcel. Vean lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 26 y 27. Reconcíliate con tu enemigo. De inmediato, dice Jesús. No está diciéndote que mañana, el año que viene. No, la reconciliación es ya. Yo tengo que resolver el problema ya. Antes, dice Jesús, de que sea demasiado tarde. Ahora, y, dice Jesús, te lleve a juicio y te arrojen en la cárcel. Yo te aseguro que tendrás que permanecer allí hasta que pagues el último centavo. Vean qué interesante, en la ilustración yo he marcado con color rojo
algunos sustantivos muy interesantes que Jesús está utilizando de su contexto histórico para la ilustración. Jesús habla de los enemigos, Jesús habla de los juicios que eran muy notorios en el contexto histórico, Jesús habla de la cárcel. Jesús me está diciendo, me está recomendando, me está advirtiendo que si yo tengo un problema con alguien, yo debería resolverlo de inmediato. Y cuando me dice de inmediato es que, en primer lugar, uno, sea yo el que tome la iniciativa. Yo tengo que tomar la iniciativa en la resolución del conflicto. Y, en segundo lugar, que esa resolución del conflicto se haga de la manera más clara, de la manera más diáfana, que no quede tela de duda de que yo estoy interesado en la reconciliación, porque puede ser demasiado tarde si yo me espero a que llegue esa reconciliación, que no va a llegar nunca, porque yo no la he promovido. Entonces lo que se puede generar aquí es un efecto boomerang. Mi enemigo me puede llevar entonces a juicio, y ya lo que podía haberse resuelto en una conversación, lo que podía haberse resuelto haciendo las paces, puede entonces llegar a incrementarse más. Y entonces mi enemigo lo que puede terminar haciéndome entonces es demandándome y llevándome a juicio. Y peor aún, si la demanda avanza y si la sentencia es en contra mía, entonces yo puedo ir a dar a la cárcel, dice Jesús. Y no solo eso, yo te aseguro, dice Jesús, que tendrás que permanecer en la cárcel hasta que pagues el último centavo. ¿De qué me está hablando Jesús aquí? Empezó hablando primero de un tema de una ofrenda y un altercado con alguna persona. Ahora me trae una ilustración muy interesante. Jesús empieza a hablar con figuras retóricas. Hay una verdad bíblica muy importante en Mateo capítulo 5, versículo 25 y 26, y está relacionada con esa relación rota, con esa relación que está totalmente perdida. Era armoniosa hasta que llegó el pecado al huerto del Edén. En Mateo 5, 25 y 26, Jesús me está hablando de esa relación que está rota entre Dios y el hombre. Y por eso Jesús me llama a mí a que yo sea el que vaya, tome la iniciativa y me presente delante del Señor y me reconcilie con Él. Recordemos que todo ser humano es pecador. Por cuanto todos hemos pecado, Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Jesús vino a salvar la primera vez que vino a este mundo. No vino a condenar, porque ya por defecto estamos condenados. Lo que tenemos que hacer es quitarnos esos pecados de encima. Y la única manera es pagándolos. Los pecados hay que pagarlos. Ahora, hay dos maneras de pagar pecados. Una es llevarlos a la cruz de Cristo, entregárselos al Señor, venir contritos y humillados, reconocer nuestra condición pecaminosa y llevar esas faltas a la cruz para que Jesús entonces las limpie totalmente. De lo contrario, los pecados van a tener que pagarse en otro lugar. No existe un pecado en este planeta que no llegue a pagarse. Todo pecado, desde el primer pecado del hombre, que fue comer del fruto prohibido, desde el primer pecado hasta el último, todos los pecados van a tener que pagarse. Y o se pagan en la cruz de Cristo, o se pagan en el lago de fuego. Entonces, si el único método aceptado por Dios es la sangre de su Hijo Jesucristo, que es la que limpia de todo pecado, y el hombre no está dispuesto a pagar sus pecados a través de la cruz de Cristo, los condenados, porque el hombre sigue condenado, el hombre no cambia su condición si no viene a los pies de Cristo, es un condenado desde que nace, y si no viene a Jesús, pues morirá condenado. No ha pasado absolutamente nada con esa persona. Entonces tendrá que ir por la eternidad
a pagar en cárcel y tormento esos pecados. Eso es lo que me está diciendo Jesús en Mateo capítulo 5, 26 y 27. Hay una urgencia para que yo vaya a reconciliarme con el Señor antes de que sea demasiado tarde, porque yo no puedo esperar a mañana, no sé qué va a suceder mañana, no sé si el Señor tendrá misericordia de mí mañana como la ha tenido esos 55 años atrás. No puedo contar con el día siguiente, y entendiendo lo frágil que es la vida, nuestra vida es como la hierba que en la mañana crece, nace, crece y en la tarde ya se ha secado. Somos como tamo que arrebata el viento. Y por eso es la urgencia. Jesús está llamando en ese momento al hombre y a la mujer para que se reconcilien con Dios antes de que venga el juicio, y ese juicio determine que tenemos que ir a dar a la cárcel, y no saldremos de la cárcel hasta que se paguen los pecados. Por eso es que en el lago de fuego el castigo es eterno. Por eso es que en el lago de fuego nadie va a poder salir. Porque como nunca quiso aprovechar el pago de pecados a través de la cruz, va a tener que ir a cancelar al infierno. Y si Dios solamente aceptó la sangre de su Hijo para perdón de pecados, quiere decir que entonces no hay nada absolutamente que se pueda hacer una vez que uno ya esté encarcelado en ese lugar de tormento, de fuego y de azufre. Mientras estamos vivos, estamos, hermano y hermana, camino al tribunal. Yo quiero que por favor usted, y he sido reiterativo en estas sesiones de Facebook Live, yo quiero que cuando hablamos de esas ilustraciones y de esas imágenes, por favor, usted tráigalas a su mente, analícelas, lo que estamos conversando, por favor, imagínelo. Usted en su vida, yo en mi vida, en este momento, yo voy camino hacia un tribunal. Yo voy camino hacia un juicio. Si no hago nada al respecto, todos los días me acerco más a ese juicio y esa comparecencia que tendrá el hombre con Dios en el tribunal del trono blanco, en el gran tribunal del trono blanco, el juicio ante el trono blanco. Y si yo no hago algo al respecto en vida, poco a poco me voy acercando a ese juicio. Y el problema es que cuando ya esté en el juicio, no habrá vuelta de hoja. Lo único que queda es la cárcel por la eternidad y ya no habrá nada que hacer. Por eso el Señor nos está llamando para que mientras haya vida, hay esperanza. Y tenemos que considerar esa grandísima importancia de lo que estamos hablando por la incertidumbre de la vida, por nuestra vulnerabilidad, por nuestra fragilidad. El Señor le está llamando a usted y me está llamando a mí para que sin falta no pase de hoy que hagamos las paces con Dios. Dios quiere que vengamos a Él. Él nos está invitando. Hoy es el día que podemos hacer la paz con Dios para que, hermano y hermana, no tengamos que atravesar ese juicio y la cárcel por toda la eternidad. El relato número 25 que quiero conversar con usted, de unos 110 o 115 relatos, ya hasta perdí la cuenta, que nos va a llevar bastante rato. Para los hermanos que recientemente se están incorporando a esta transmisión, estamos en vivo y en directo a través de Facebook Live y también de MP Radio. De noche o de día, tu mejor compañía. Usted puede estarnos escuchando en nuestra emisora online o también puede estar en ese momento en nuestra plataforma audio visual. El relato número 25 lo he titulado "O te sacas el ojo o te cortas la mano". Así de simple. Vean qué fácil. O te sacas el ojo o te cortas la mano. Usted escogerá a partir de lo que vamos a hablar a continuación. Mateo capítulo 5, versículo 29 y 30. Lo ubico en el contexto. Jesús está dando lo que conocemos como el sermón de la montaña. Mateo 5, 6 y 7. Jesús está en una colina dando tal vez el sermón más importante, un sermón que tuvo que haberle llevado varios días. Era un sermón que inició con 8 grandes bienaventuranzas,
que lógicamente Mateo las ha condensado. Jesús tuvo que haber hablado muchísimo, sin embargo el Espíritu Santo, inspirando a Mateo, nos trae lo relevante que usted y yo tenemos que conocer. Posterior a esas 8 bienaventuranzas vinieron una veintena, más o menos 18 o 20 grandes temas que Jesús empieza a analizar y de los cuales generó muchas ilustraciones. En ese momento, en Mateo 5, 29 y 30, hay una ilustración que quiero conversar con ustedes. Ahora, después de las bienaventuranzas, como decíamos ahora, Jesús entonces empieza a hablar acerca de lo que es el verdadero significado de la ley. Porque recordemos que los fariseos y los hombres desde más o menos 1500 años antes de Jesús, desde que se da la ley, la habían venido manoseando. Jesús no se presenta en contra de lo que la ley enseña. Jesús está en contra de las interpretaciones erróneas que durante esos 1500 años se le fueron adicionando a la ley, a partir de lo que era el Mishnah, que era una traducción oral de lo que era el Pentateuco o lo que se conoce como la Torá. Empezaron a hacerse traducciones personales, mucho de sabiduría humana. Aparte de eso, durante esos 1500 años empezaron a incorporarse una serie de leyendas, una serie de cuentitos, y al final llegó todo a compilarse en un código muy enorme que se llama el Talmud, el cual es el que el judaísmo utiliza de referencia para dirimir muchísimas situaciones de la vida diaria. Jesús entiende que los maestros habían acomodado la ley a su propia conveniencia. Claro, habían temas, por ejemplo, como el divorcio. Ese tema del divorcio, el cual se toca muy poco en la palabra del Señor, los fariseos lo habían extendido para acomodárselos según ellos como fuera más ventajoso para sí mismos. Pero cuando hablamos de temas como el homicidio, cuando hablamos de temas como el adulterio, ahí sí ellos fueron más restringidos, como que había ciertos temas que a ellos no les servía y entonces no los tocaban. Habían temas que no eran tan relevantes, a los cuales ellos se extendieron en sus limitantes, en sus adiciones y en sus conveniencias. Entonces viene Jesús con una ilustración muy interesante en Mateo capítulo 5, versículo 29 y 30. Vean qué interesante esta ilustración de Mateo capítulo 5, versículo 29 y 30. Así que si uno de tus ojos te hace pecar, sácatelo y échalo lejos. Es mejor perder un miembro del cuerpo y no que el cuerpo entero sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te conduce al pecado, córtatela y échala lejos, porque es mejor quedarse manco que ir al infierno. Aquí Jesús está utilizando una imagen, una ilustración, una comparación. Está trayendo una verdad espiritual y hace una analogía, una comparación con dos partes vitales muy importantes del cuerpo humano. Me está hablando del ojo y me está hablando de la mano. Pero interesantemente, lo que Jesús me está diciendo aquí es que yo puedo vivir sin un ojo. Yo puedo vivir sin una mano. El problema es que yo no podría vivir sin el cuerpo entero. Entonces, lo que Jesús me está diciendo aquí en esa ilustración, a través de esa figura retórica, es que uno siempre tiene que estar dispuesto, hermano y hermana, a sacrificar algo para ser obediente. Definitivamente, la obediencia requiere sacrificio por parte de los hijos de Dios. Si hay parte de nuestra existencia que está siendo dada al pecado, dice Jesús, nosotros entonces tenemos que hacer morir esa parte, solamente esa parte que es la que nos está afectando, para poder entonces no llevar a condenación el 100% de la vida.
Es interesante cómo una pequeñísima parte puede dar al traste con todo. Y por eso Jesús nos está llamando en esta tarde a usted y a mí, a través de esta cortísima ilustración, que nosotros revisemos. Yo no lo voy a revisar a usted, usted no puede revisarme a mí, pero sí es importante que cada uno de nosotros hagamos un análisis introspectivo y revisemos qué cosas hay tan pequeñas tal vez que nosotros hacemos pensando, es que mi pecado es tan pequeñito, yo obedezco toda la ley. Lo único es que yo tengo un pecado chiquitillo y es que a mí me gusta mentir. No le hago daño a nadie, son mentiritas blancas. Entonces, yo no sé si eso que es tan chiquitillo, pues puede provocar que yo me vaya a la perdición. Bueno, pues Jesús me está diciendo aquí en esta noche que no existe la mentira blanca ni la mentira negra. No existe el pecado chiquitillo o el pecado grande. No existe el pecado venial o el pecado maligno. Yo no sé quién inventó esa tontera. Hay pecados que le llaman pecados malignos y hay pecados que le llaman pecados veniales. Y uno dice, pero no entiendo. A mí la Biblia me dice que pecado es pecado. Y el infierno va a estar lleno de adúlteros y fornicarios, como también va a estar lleno de mentirosos, como también va a estar lleno de ladrones, como también va a estar lleno de criticones. Pecado es pecado. Y aquí no estamos hablando de un gran pecado o de un pecado pequeño. Aquí lo que Jesús me está diciendo es que yo tengo que revisarme de pies a cabeza. Y si hay algo que yo debería eliminar, es preferible que en ese momento en vida yo lo haga, antes de que por eso tan pequeño todo el cuerpo se termine perdiendo. Por eso es que usted lo ha visto, y eso que está diciendo Jesús es tan interesante y es de aplicación en su contexto histórico, y lo es 2000 años después. En medicina, los médicos determinan si hay alguna parte del cuerpo que se está dañando. Principalmente sucede con los diabéticos. Tal vez entran con asuntos de gangrenas en algunas extremidades de sus cuerpos. Y si inmediatamente no cortan esa parte del cuerpo, la persona, hermano y hermana, va a perder la vida, va a terminar perdiendo todo el cuerpo. Entonces, muchas veces se corta un dedo, se corta un pie, muchas veces hay que cortar un brazo, con tal de salvar todo el cuerpo, porque si no, poco a poco, esa pequeña gangrena o esa pequeña contaminación que ya tiene mutilada una parte del cuerpo, que ya no sirve, puede irse corriendo hacia el resto del cuerpo hasta terminar con la vida de la persona. Eso es exactamente lo que Jesús me está diciendo en el plano espiritual. Yo tengo que revisar qué es lo que está provocando que poco a poco mi cuerpo se termine contaminando, y es mejor que lo sacrifique, es mejor que lo extirpe, es mejor que lo saque, porque si no, entonces la perdición puede ser muchísimo mayor. Al final podemos perder el todo por una cosa que considerábamos ínfima. Hermano y hermana, las cosas pequeñas hay que ponerles atención. La misma palabra del Señor habla de las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas dañan los viñedos. Aquello que consideramos insignificante es lo que puede dar al traste y acabar con el todo, acabar con el 100%. El relato número 26 se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42. Está relacionado con el sermón de la montaña. Todavía estamos enfrascados en ese sermón. Está Jesús enseñando, está Jesús trayendo comparaciones y fábulas para que quede más claro el concepto del mensaje. Entonces, yo he titulado este relato, le puse ciegos y sin dientes. Así es como he titulado este mensaje, ciegos y sin dientes. En Mateo capítulo 5, versículo 38 al 39, abro un paréntesis porque estoy viendo aquí en el chat de Facebook Live que nuestro hermano Yes Top
está pidiendo oración por su vida. Así es que vamos a recordar en nuestras oraciones al hermano Jesús Alberto Tobón de Medellín, Colombia, que nos está escribiendo. Él está pidiendo que oremos por él. Así es que voy a pedirle inmediatamente a ustedes que acuerpen las oraciones de nuestro hermano Jesús Alberto Tobón de Colombia. Ahí estoy viendo que está la pastora Alicia, vi que anda por ahí Ezequiel, está también el pastor Juan Enríquez, está nuestra hermana Carmen, ahí anda Doreide, veo que está nuestra hermana Seidy Torres, también está nuestra hermana Carmen, Carmen Dimas. Dios le bendiga, hermana Carmen, qué bueno volver a saber de usted. Veo que ahí anda Giselle también. Acuerpemos al hermano Jess en esa oración que está pidiéndole a Dios por su vida, por su consagración, por su santidad, para que el Señor cada día le tome más y le ayude en este transitar cristiano. Mateo capítulo 5, versículos 38 y 39 dice la palabra del Señor. Ustedes saben que está escrito ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no paguen mal por mal. Es interesante cuando Jesús nos dice, oísteis que fue dicho. Cuando Jesús me dice, usted oyó que alguien dijo por ahí, lo que Jesús está mencionando no es la verdadera palabra que se escribió y el origen correcto de eso que fue escrito. Lo que Jesús está diciendo es cómo aquello que era una ley de Dios fue tergiversada en el tiempo. Jesús dice, ¿usted oyó o usted ha escuchado esto? Bueno, yo le vengo a decir a usted y le vengo a dar el concepto correcto de la ley. Y el concepto correcto es no pague mal por mal. La ley mosaica, mal llamada mosaica, porque es la ley de Dios dada en el Éxodo, sin embargo se la ha llamado mosaica por el caudillo. En Éxodo capítulo 21, versículo 24, decía ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, la intención cuando esta ley se da era una justa retribución por un delito cometido. El castigo no podía exceder al delito que se estaba en ese momento ejecutando. Si yo me robaba una gallina, el castigo no podía exceder a que a mí me fuese entonces quitada una gallina, o que yo pagara el valor de ese animal y así quedaba compensado el delito. Era una justa retribución. Jesús, entendiendo que esa ley ha sido tergiversada, y es aquí la ilustración tan interesante de el ojo y de el diente, seguimos hablando de las partes del cuerpo. Jesús entonces lo que viene es a limitar la venganza, extendiendo el principio de que usted y yo, en algunos casos, hermano y hermana, tenemos que aceptar ciertos males contra nosotros mismos. Ahora, Jesús no nos llama a resistir el mal. De eso no está hablando. Pero, por ejemplo, usted que ha analizado la vida de Jesús, a Jesús lo llamaron glotón. Y Jesús ni le entró por una oreja, decía mi abuela, y le salió por la otra. A Jesús, hermano y hermana, lo tildaron de borracho. Lean los evangelios. A Jesús lo llamaron hijo ilegítimo. A Jesús lo llamaron blasfemo. A Jesús lo tildaron de loco. Yo no sé si usted aceptaría que alguien en media calle le diga, es que usted tiene cara de borracha, o es que usted es un viejo loco. Yo no sé hasta dónde nosotros aceptaríamos que nos hablen de esa manera. Y al Hijo de Dios, estos epítetos se los dijeron en más de una ocasión. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús ante estas injurias y ante esas calumnias? Usted nunca encontrará que nuestro Señor buscara venganza ante esos disgustos, ante esos improperios, ante esas faltas de respeto a las cuales Él en muchas ocasiones fue objeto. Increíblemente, nosotros no aguantamos ni el roce de piel. Y vean qué interesante lo que Jesús nos está enseñando. Y todavía amplía más esa ilustración para que nos quede totalmente claro. Y viene y nos dice, Mateo 5, 39 al 42.
Si los abofetean en la mejilla derecha, presenten la otra. Si los llevan a juicio y les quitan la camisa, denles también el abrigo. Si los obligan a llevar una carga 1 kilómetro, llévenla 2 kilómetros. Denle al que les pida y no le den la espalda al que les pida prestado. Vean lo que Jesús está diciendo, que pone literalmente de cabeza, le da un giro de 180 grados a lo que se conocía en el contexto histórico. ¿Cómo? Que yo vaya más bien a duplicar el daño, que yo me duplique el daño que a mí se me está haciendo. Jesús lo que nos está diciendo es que las cosas tenemos que verlas desde un punto de vista positivo y no negativo. Es una lástima porque muchas personas hoy en día todo lo ven horrible, todo lo ven desastroso, todo, hermano y hermana, es caótico. Y Jesús nos enseña que nosotros podemos extraer cosas buenas de cosas que no son tan buenas. Jesús es experto en extraer algo bueno de lo malo. Y si no me cree, vaya por favor al espejo y se mira. Lo que usted era antes, donde nadie daba por usted ni una moneda, Jesús extrajo algo positivo de aquello que en usted era todo negativo. Entonces, si el Señor lo hizo con usted, lo podemos hacer con cualquier cosa. Lo que Jesús nos está diciendo, a través de esos ejemplos, vean qué interesante, me está hablando de un juicio, me está hablando de una camisa, me está hablando de un abrigo. Jesús me dice, si en el juicio usted pierde la demanda y a usted le dicen que tiene que entregar la camisa, y si usted considera que eso es una imposición maligna, entonces usted lo que va a hacer, y lo va a hacer deliberadamente, es entonces dar más de aquello que le están exigiendo. Si querían hacerle daño quitándole una camisa, entonces usted entregue el abrigo. Usted le va a dar vuelta a esa imposición maligna a la cual ha sido objeto, y usted positivamente usted va a dar más de aquello que le había sido solicitado. Por eso es que utiliza dos ejemplos adicionales. Si viene alguien y lo obliga a llevar la carga 1 kilómetro, en el contexto histórico, los soldados romanos podían pedirle a cualquier ciudadano avasallado, a cualquier ciudadano de las naciones invadidas. Si el soldado romano llegaba con su escudo, con su espada, y le decía a alguien, coja ese escudo y esa espada y camine conmigo 1 kilómetro. Uno, en el contexto histórico, tenía que hacerlo. El soldado me decía, coja mi espada y mi escudo, tengo que caminar un buen rato, así es que póngase a caminar conmigo y ayúdeme a llevar esa carga. Había que llevarla. Entonces Jesús me dice, si alguien viene y me pide que yo le lleve la carga 1 kilómetro, yo le voy a decir, con mucho gusto. Y no solo se la voy a llevar 1, le voy a llevar 2. Porque si esa persona quería procurarme un daño con esa imposición maligna, entonces es aquí donde se cumple perfectamente la puesta de la otra mejilla ante el golpe de la primera. Poner la otra mejilla no es, hermano y hermana, ir a que me vuelvan a pegar y ahora del otro lado. Jesús lo que me está diciendo es que los males se pagan con el bien, y es ahí donde uno definitivamente amontona ascuas de fuego sobre la cabeza de esas personas que te están deseando mal. Es ahí donde la persona se tiene que quedar boquiabierta, porque cuando alguien te da un golpe, lo que esa persona está esperando y deseando es que ese golpe le sea devuelto. Pero cuando usted no golpea a esa persona, sino que usted más bien le hace un bien, eso es terrible. Eso es peor que si usted le hubiese golpeado. La persona esperaba totalmente otra cosa. Y por eso el Señor entonces me está diciendo, si le están pidiendo algo, usted lo que va a hacer es duplicar eso que le están pidiendo. Ir más allá de esa milla. La primera milla la vamos a caminar
porque así está estipulado en la ley. Pero la segunda milla la vamos a caminar, hermano y hermana, por amor. Esa segunda milla se camina por amor. Me quitaron la camisa. Ese fue el veredicto final. Yo voy a entregar el abrigo por amor. Me golpearon una mejilla. Yo voy entonces a devolver con bien el mal efectuado. Y ahí es donde yo voy a demostrar el amor. Y si hay algo de venganza que cobrar, si hay una injusticia cometida contra mí, entonces el Señor es claro cuando me dice, mía es la venganza, yo me voy a encargar, yo voy a pagar. Tarde o temprano usted se va a dar cuenta como aquellas personas que le han dañado, que le han maltratado, usted no ha movido un dedo, usted se lo deja todo al Señor y el Señor viene, hermano y hermana, e inmediatamente resuelve la situación por usted. Así es como usted y yo transformamos un intento de manipulación, porque hay gente que al golpearnos lo que hace es manipularnos, quiere sacar lo peor de nosotros. Satanás es experto en molestarnos, en mortificarnos, para que se salga ese animal que cada uno tiene dentro de sí, y entonces Satanás pretende reírse en la cara, diciéndonos, ¿y no era que eras cristiano? ¿No era que eras pastora? Y mírate, se te salió ahí ese animal que tenías guardado. Lo importante es transformar ese intento de manipularnos en un acto libre de amor. Me pidió 1 kilómetro. Perfecto. Yo le voy a dar 2. Y ahí, hermano y hermana, algo se activa en una hueste desconocida, en una dimensión desconocida. Algo espiritual se activa cuando usted actúa de esa manera. Tal vez usted nunca lo va a saber. Tal vez usted no lo puede percibir, pero cuando usted actúa de la manera como Jesús le demanda en el plano espiritual, algo sucede. El apóstol Pablo, retomando este tema de Jesús, en Mateo capítulo 12, versículo 19 al 21, el apóstol Pablo nos dice, nunca tomen venganza, sino déjensela a Dios, porque así es escrito, a mí me corresponde vengarme. Yo le daré su pago a cada quien, dice el Señor. Y también está escrito, dale de comer a tu enemigo si está hambriento, y si tiene sed, dale de beber. Así se avergonzará de lo que te ha hecho. No dejes, pues, vencer por el mal, no te dejes vencer por el mal, sino que vence el mal haciendo el bien. Y le vuelvo a reiterar, cuando usted y yo cumplimos ese mandato de Jesús, si nosotros nos quitamos de la cabeza ese ojo por ojo y diente por diente, alguien decía por ahí, ojo por ojo, y el mundo, hermano y hermana, lo que está quedando hoy en día es ciego. Es increíble. Yo le hago un daño a una persona, esa persona me lo devuelve. Yo le hago un daño al otro, el otro me lo devuelve. Nosotros todos los días vemos en los noticieros una gran cantidad de homicidios que se están gestando como nunca antes en la historia, al menos en nuestro país. Todos los días están muriendo muchísimas personas y el común denominador de esos homicidios tiene que ver con ajusticiamiento. Hay algo entre bandas, hay algo entre grupos criminales donde yo te mato uno y vos me matás uno y yo te vuelvo a matar otro y vos me matás otro y entre nosotros mismos, hermano y hermana, nos terminamos matando. Eso es lo que está propiciando precisamente ese ojo por ojo, ese diente por diente. Y Satanás está feliz de la vida que nosotros estemos resolviendo nuestras disputas y nuestros problemas de esa manera. Me haces un daño y yo busco la manera de duplicar ese daño que me has hecho para que te sientas peor de lo que yo me estoy sintiendo. Y eso es algo que Jesús quiere que usted y yo totalmente cortemos de raíz. Que no le permitamos al enemigo que gane ventaja. No ignoremos las maquinaciones de Satanás, decía el apóstol Pablo. No ignoremos cómo es que Satanás trabaja para que podamos entonces con la ayuda del Señor resistirlo.
El próximo jueves, si Dios lo permite, vamos a estar hablando de otros relatos muy interesantes. Y hay uno que he titulado Cuando llueve, todos se mojan. Una tarde de estas me puse a ver llover, a mí me gusta la lluvia, y me puse a analizar cómo cae la lluvia sobre todo ser humano, sobre buenos y sobre personas que no son tan buenas. Porque cuando llueve, todo el mundo se enoja. Y hay una ilustración muy interesante que Jesús quiere traerle a usted y traerme a mí. Va en línea con eso que estamos analizando y que, si Dios lo permite, el próximo jueves estaremos conversando en ese espacio de 100 relatos con Aguijón. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias por este tiempo. Sabemos que tu palabra ha calado corazones. Ahora que sea tu Santo Espíritu el que empiece a trabajar con cada uno, motivándonos, animándonos, diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, por dónde es que tenemos que ir resolviendo, que podamos anticiparnos a todo aquello que pueda venirse y que podamos, Señor, repelerlo, que podamos, Señor, no permitirle al enemigo que se burle de nosotros. Gracias porque tu palabra es verdad. Siempre encontramos en ella lo que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live y de MP Radio. Si Dios lo permite, a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina, los pastores Enríquez del Ministerio Volver a Empezar en Buenos Aires, Argentina, tienen su programa acostumbrado de los martes a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, de fe en fe y de gloria en gloria. Están haciendo un amplio abordaje acerca de todo lo que tiene que ver con la temática familiar. Es muy interesante que usted no se pierda este programa a través de MP Radio. Usted puede bajar nuestra aplicación en App Store. Ahí aparece el logo. Es un rombito negro como el que usted está viendo en este momento en la esquina inferior derecha. En el caso mío, dice MP Radio. Usted puede entrar al App Store, baja la aplicación y ya puede estar escuchando 24 horas ininterrumpidas de música cristiana con buena letra y sin anuncios, y también la diferente parrilla de programación. Así es que los espero a las 7 de la noche con los pastores Enríquez. Hermano y hermana, que el Señor los bendiga grandemente.